I've been living for. Finalmente te conozco. A los lados ustedes de los papás. Todos sean bienvenidos. Estamos viendo a Brenda y a Ricardo y Brenda, y los estamos viendo hermosamente. Y están viviendo, muchachos, sus últimos 15 minutos como novios triunfadores. Novios exitosos. Esa es una verdad. El tema inicial va a ser reconocer la etapa suya del noviazgo, y de inmediato entraré a platicar sobre lo que van a hacer, la decisión que van a tomar. Pero esta decisión es provocada porque ustedes dos, y lo digo bien, están viviendo sus últimos 15 minutos como novios, pero lo repito de nuevo, triunfadores exitosos. Ustedes dos están honrando la oportunidad que la vida les dio de conocerse en algún momento. Así empezó todo, conociéndose. Si no, pues ¿cómo? Y luego, ¿qué sucedió al conocerse? Empezaron a interactuar. Y luego a construir en su relación del noviazgo, hermosamente. Y al paso del tiempo que pasó, que su amor los rebasó, y se formó entre ustedes dos un sueño. Y ese sueño lo convirtieron en un plan de vida hermoso. Y ese plan de vida decidieron instalar o definir, por lo pronto, un día. Y ese día, esa hora y ese lugar se llegó, y dicen que no hay fecha que no se llegue. El refrán completo es: ni plazo que no se cumpla. Ese es el refrán completo, pero yo, en mis convicciones de las cosas del amor, la segunda parte la elimino. Para el amor no hay plazos. Para el amor hay lo que ustedes han tenido a raudales. ¿Qué día es hoy, Ricardo? 25 de julio. Exacto, en automático va a haber ese video. Pero este es para los dos, es
momentos reflexivos. Para los dos grabado en el corazón y en la mente en este día. 25 ¿de qué, Brenda? De julio. Del año 2025. Es correcto. Porque déjenme decirles una cosa. Sé que empezando por ustedes, por los papás, por los invitados, por un servidor, sueño es que sea irrepetible este momento. La tarea es de ustedes. Van a encontrar todo el apoyo de mucha gente que los ama, los quiere. Pero la tarea es de ustedes. Hoy empieza y nunca termina hablando del matrimonio. Pero la tarea empezó cuando empezaron ustedes a tener una relación de novios. Porque ahí está y ahí va a estar y se va a quedar. La construcción de novios no parten de cero en su vida matrimonial, pero tampoco en automático va a suceder de que por firmar en unos momentos más su acta de matrimonio, que es bien importante este documento, creer que por firmarle con las huellas van a tener en automático la felicidad conyugal y la permanencia, desde ahorita se lo digo, no es así, pero van a tener la construcción, supieron qué hacer para triunfar, para estar en sus últimos cada vez minutos menos, la finalización de su etapa del noviazgo. Y ahí se queda. El acta de matrimonio refuerza la construcción de novios y empiezan a construir como esposos, refuerza, va a estar ahí, construcción de ustedes. Así que ahorita se está cerrando hermosamente el capítulo de sus vidas, etapa del noviazgo, con estrellitas, con cosas bonitas, porque en sus vidas triunfaron como novios. Ojalá que a partir de hoy empiecen a transitar por ese camino que existe, no hay duda, para hacer un matrimonio para siempre, para toda la vida. Existe, y que nunca se salgan de él. Pero siempre recuerden que supieron qué hacer para triunfar como novios. Les va a ayudar mucho. Muy bien, entonces fíjense. Entonces quiero que hagan el ejercicio. Que desde ya empiecen a recibir ustedes las buenas vibras de todos. Sin hablar, sin decir nada. Miren desde la última fila. Miren a la gente. Todavía no. Y luego, vénganse. Acá ustedes dense permiso para transmitir, para demostrar el amor, el cariño, la estimación que tienen todos. Caras serias no se permiten, caras sonrientes, y ahorita que ellos empiezan a verlos, yo no puedo hacerlo, pero corazoncitos o señalar, aquí estoy, hey. Es lo que quiero, que se nutran desde ya de buenas vibras, que yo sé que todos ustedes se las han dado de muchas formas. Entonces, no me miren a mí, de atrás para adelante, y quédense unos segunditos más mirando a los papás, ¿ok? ¿Ya hicieron la tarea? Eso. Qué bonito es que desde el principio, porque entramos todos, cuando entramos a un recinto con mucha gente, pues entramos y vemos gente, pero este momento es para individualizar, aunque sea en microsegundos. Yo ahorita les pedí pues unos aplausos generalizados cuando entraron los muchachos, porque todos estamos contentos porque estén viviendo sus últimos 4 minutitos como novios. Y entonces, antes de que ellos cierren con una forma que tengo establecida para cerrar su etapa de noviazgo, qué bonito será de nosotros dar un aplauso con caras felices, un aplauso. Quiero ser respetuoso, pero yo acostumbro a decirles, hay mujeres y hombres que saben chiflar, y el chiflido es parte de un aderezo de ser contentos. Entonces, mi vieja sabe chiflar, pero de las de acá, yo nunca aprendí. Mi vieja tuvo mucho barrio, entonces sabe.
la etapa del noviazgo triunfadora. Un fuerte aplauso a todos. No les voy a preguntar porque es una afirmación. Es bonito recibir cariños, pero es bonito corresponder a esos cariños. Si yo les preguntara, que no lo voy a hacer, pero sí lo voy a hacer, pero no van a contestar, yo contesto por ustedes. Yo sé de lo que hablo. Yo ya casé a mis 2 amadas hijas, a mi amado hijo, que es junto con la Conchita nuestra familia. Si yo les preguntara de qué forma es la forma que ustedes están convencidos de corresponder a esos amores y cariños de los papás y de toda esta gente hermosa de ustedes, cualquier respuesta que nos dieran es la perfecta. Yo me atrevo a decir lo que para mí es la perfecta. Y creo que los papás no me van a dejar mentir, y mucha gente aquí creo que puede estar también de acuerdo. Y no voy a descubrir nada. Créanme que la forma hermosa de corresponder a esos cariños es de que ustedes, ojalá, bien pronto y sin tener que decirle nada a nadie porque no lo van a requerir, la vida lo va a declarar, se conviertan en un matrimonio feliz. Y que, como lo dije hace unos minutos, que a partir de hoy caminen y nunca se salgan de ese camino que los va a llevar a ser un matrimonio para siempre, para toda la vida. Be happy. Y entonces, repito, bonito es que se convenzan ustedes que si son felices y están en el camino de ser un matrimonio para siempre, les firmo, harán felices a mucha gente, empezando por papás. Pero si no lo son, harán infelices a mucha gente, empezando por papás. Pero nunca olviden que iniciaron siendo novios triunfadores. Así que entonces van a cerrar su etapa del noviazgo. Yo le dije a Ricardo, porque no fuiste a mi casa, no pudiste, le dije que en este momento, que es donde van a cerrar ustedes, los vamos a ver decirse algo. Ahí se quedan en el abrazo. Y ahí, como van a estar juntitos, los vamos a ver, pero no los vamos a escuchar. Ahí se van a agradecer cada uno de ustedes lo que cada uno de ustedes ha hecho para estar en sus últimos 5 minutitos de novios triunfadores. Se lo agradecen. Ahí juntos, continúa. Le vas a prometer, Ricardo, que la vas a convertir en la esposa más feliz del mundo, pero es idéntico para ti. Le vas a prometer a Ricardo que lo vas a convertir en el esposo más feliz del mundo. Juntitos, nadie vamos a poder estar. A ver, espere. Si ya se dio uno, no cuenta. Aquí nosotros vamos a contabilizarlos. A ver, órale, ya. 1, 2, 1, 2. Un aplauso de esto. Ricardo, unos segunditos. A ver, Ricardo, pregunto, ¿tú quieres que Brenda esté plenamente tranquila, absolutamente desestresada y por supuesto inmensamente feliz? ¿Lo quieres? Por supuesto.
Tú vas a ser fundamental en eso. A partir de este momento, todo, porque ya empezó el protocolo, todo lo que yo te pregunte a ti, todo, tu única respuesta debe de ser sí. Y a partir de este momento, todos los documentos que te ponga aquí a firmar, a ojos cerrados los vas a firmar. Bien contento y además bien seguro. Sí. Ricardo Medrano Reina, originario de Monterrey, domicilio habitual en General Escobedo. El nombre de la contrayente aquí presente, que está bien contenta y además bien segura. Sí. Claro. Brenda Itzel Balboa Gallegos, originaria de Tabasco, domicilio habitual en General Escobedo. Pero una hermosa verdad de la vida es de que absolutamente todos son testigos presenciales, todos. Y puedo asegurar, sin preguntarles a los muchachos, que para ellos es hermoso, bien bonito, contar con esta presencia cariñosa, cálida de todos ustedes. Así que bonito es que la vida les permite estar aquí. Fíjense bien, hoy están aquí arropándolos. Deben de sentirse arropados más que acompañados, porque arrope es cercanía, calidez, cariño. Así que bonito es que se sientan arropados por todos y por más gente que a lo mejor va a ir a la fiesta, no sé, pero bueno. Muchachos, la ley, dada la importancia de esta ceremonia, sugiere que en esta parte del protocolo demos lectura a un mensaje bien antiguo, que las nuevas generaciones generalmente no saben de lo que hablo, a veces sí, y se le conoce como dar lectura a la llamada Epístola de Melchor Ocampo, así se llama. Pero de inmediato les digo a ustedes, a los papás y a toda la gente, que pueden estar tranquilos, porque no lo voy a hacer, pero voy a dar mi razón del por qué no lo hago. Todo tiene un porqué y siempre tratando de ser reflexivo. Este mensaje trae una dirección. Entonces, todos esperamos que tú estés convencido que la posición de Brenda no será esto que estoy hablando, ni ocupará un segundo lugar dentro de este hermoso, muy hermoso matrimonio que se está creando en este momento. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Gritó a todo pulmón Ricardo para dentro de él, pero se la doy por buena. ¿Están listos? Perfecto. Ante todos ustedes como testigos presenciales y de acuerdo a lo que la ley ordena, yo pregunto: Ricardo Medrano Reina, ¿acepta usted como su legítima y amorosa esposa por siempre a Brenda Itzel Balboa Gallegos? Sí. Amigos de atrás, ¿escucharon como que gritó Ricardo? No. Hay inquietudes, Ricardo. A la de 1, 2, 3. Tú estás bien grandote y bien fuerte. Pulmones deben de estar también, así que a la de 1, 2, 3, de nuevo. ¿Listo? ¿Listo? Sí. ¡Aplausos de todos! Vengo a hacer las paces con que reparan que la gente que dijo que no, como que estaba bromeando. ¿Me explico? Te tengo que confesar algo, Brenda. Yo soy el que estoy bromeando. No vas a gritar. Sí te voy a prestar el micrófono. Así tenía que ser. Así que continuamos. De nuevo ante ustedes como testigos presenciales y de acuerdo a lo que la ley ordena, yo pregunto: Brenda Itzel Balboa Gallegos, ¿acepta usted como su legítimo y amoroso esposo por siempre a Ricardo Medrano Reina? Sí. Aplausos de todos. La muy hermosa y libre aceptación de unirse al matrimonio. A esta aceptación verbal
Le vamos a dar ahora la aceptación por escrito mediante la firma en el acta matrimonial. Cosas que la vida nos permite, yo he escogido un par de ellas, 3, porque sí están decidiendo ustedes. La vida les permitió tomar una decisión que es, en mi convicción, más que importante. Fíjense bien, la vida nos permite durante toda la existencia a cualquier ser humano, hombre o mujer, tomar decisiones de todo tipo. Y tomamos decisiones importantes, muy importantes, pero en mi convicción, esto que hicieron ahorita los que nos hemos casado, el tipo de decisión tomada cae en ese nicho bien exclusivo de decisiones trascendentes en la vida. Yo estoy convencido, ojalá que ustedes, y si están convencidos que lo que acaban de hacer es una decisión trascendente tomada por ustedes, los invito a que la palabra trascendente la conviertan en verbo y tendrán la oportunidad a partir de hoy de empezar a trascender como matrimonio. Y que todo lo que ustedes se esfuercen o deseen o pongan como meta trascender, todo será importante. Yo los invito, de nuevo, como lo dije al principio, qué hermoso será que trasciendan como un matrimonio feliz y trasciendan como un matrimonio para siempre. La vida bella nos hace enfrentar momentos hermosísimos, pero momentos a veces bien difíciles. La diferencia es enfrentar y resolver ya como esposos esas vicisitudes de la vida, siendo un matrimonio más, haciendo un matrimonio feliz. Es la diferencia de resolver, no ausencia de problemas. Entonces, la vida nos permite poder portar un símbolo hermoso que nos va a recordar toda la vida decisiones trascendentes como esta. Y ese símbolo hermoso es la argolla matrimonial. Entonces, fíjate, te los voy a dar a ti, porque me imagino que los dos se los vas a poner. ¿Es así o no sé? No, este no. ¿Ah? No me quedo ese. Anécdota para mí. Entonces el tuyo, a ver, dame el tuyo. ¿Este va a ser tuyo? Perfecto. Esto aquí lo dejo. Este es el de... Con ese vamos a trabajar. Frente a frente los dos, fíjense bien. No se lo pongas todavía. Y ya no me mires a mí, mírala a ella. Primer palabra que le digas a Brenda, sea esa palabra cariñosa que acostumbras, dísela. Te entrego este anillo. Te entrego este anillo. Como el más alto símbolo de mi amor. Como el más alto signo de mi amor. Y te prometo. Y te prometo. Serte fiel. Serte fiel. Amarte. Amarte. Respetarte. Respetarte. Toda mi vida. Toda mi vida. Ponle el anillo en el dedo correspondiente y sellen esta acción hermosa con un beso, un abrazo, un aplauso de nosotros. Te entrego este anillo. Te entrego este anillo Como el más alto símbolo de mi amor. como el más alto símbolo de mi amor. Y te prometo. Y te prometo Serte fiel. serte fiel, Amarte. amarte, Respetarte. respetarte Toda mi vida. toda mi vida. Pónselo en el dedo correspondiente y de nuevo sellen esta acción con un beso, un abrazo, un aplauso. Pues es de que no han perdido
a ninguna queridísima hija Brenda y no han perdido a ningún queridísimo hijo Ricardo. La hermosa verdad de la vida de la que estoy hablando, pero ya completa hermosamente, se han fortalecido porque han crecido. Porque sin lugar a dudas, en esta familia ya existe un hijo más y es Ricardo. Pero esta familia de la misma forma hermosamente creció porque a partir de este momento ya existe una hija más y es la querida Brenda. Esto que acaban de hacer Brenda y Ricardo no significa que por la decisión trascendente ya tomada significara como que de alguna forma empezar a distanciarse de familias. Eso es impensable, eso es nunca. Pero que quede claro a todo el mundo, decidieron cambiar de rol en la vida y entre varios trajes bonitos, hermosos, en lo que también están convertidos ya en este momento. Y lo que voy a decir es con la seriedad absoluta. Bien arriba está lo que estoy diciendo, a lo mejor lo primero, en que cada uno de ustedes va a ser pilares de su propia familia. Tú vas a ser un pilar, tú vas a ser un pilar. Hay un tercer pilar que es Dios. Ahí muere lo que quiero decir. Así que, muchachos, lo que acaban de hacer es mucho más que firmar un papel. Que nada ni nadie en esta vida nos pueda mover ni un centímetro, milímetro. Gracias, papá. Se pueden sentar, muchachos. Vengan acá a vivir el último momento a través de 7 palabras que les voy a ir mencionando una por una. Van a estar frente a frente. Cuando escuchen cada palabra, esa misma palabra se la dicen uno al otro, hasta 7. Tú y yo. Digan. Tú y yo. Nosotros. Nosotros. Y para que esto sea una alianza, tienen que terminar diciéndose esposos para siempre. Esposos para siempre. Séllenlo con un beso, abrazo, aplauso de nosotros.
aplauso. Vamos a continuar en esta bonita noche con la siguiente melodía, pidiéndole por favor al papi de Brenda que pase al centro de la pista para continuar con la siguiente melodía. Fuerte el aplauso. There's a gold frame that sits by the window, and my heart breaks a little more each time I try to picture the memory inside. There's a notebook, it's too hard to read, but if you look, you'd see how you look through my eyes. But now one more chapter's gone by, and I know it's time to move on. Even though I'm not ready, I've got to be strong and trust where you're heading. Even though it's not easy, right now the right kind of love is a love that lets There's an old dance that we've done forever. You give me your hand, but let me decide when to reach. You always let me be me, but now's my time to take chances and find my own ways. And whatever happens, I know you'll be there waiting for me. It's time to move on, even though I'm not ready. I've got to be strong and trust where I'm heading. And even though it's not easy, I know the right kind of love doesn't want us the future, it's seen in the past. It will always hold on, but never hold you back. And even though it's not easy, right now the right kind of love is a love that lets Para continuar con la siguiente melodía, fuerte el aplauso. I never felt this strong. I'm invincible. How could this go wrong? No, here's where we belong. I see a road
Y que se escuche fuerte el aplauso para este bonito vals. Fuerte el aplauso para los recién casados. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Vamos a continuar con la siguiente melodía. Este es su primer vals con esposos. Fuerte el aplauso. Everybody needs inspiration. Everybody needs a soul. Beautiful melody. When the night's low, 'cause there is no guarantee that this life is easy. Every night, world is falling apart when there's no light to break up the dark that's inside. Look at you, with the waves are blowing the shore, and I can't find my way home anymore. That's when Solo en tus ojos veo la verdad. Me quieres tal como soy, como el viento amo el mar, besando al pasar. And I know I'm not alone. Yeah, when my heart is falling apart, when there's no light to break up the dark, that's when I look at you. With the waves are blowing the shore, and I can't find my way home anymore. That's when you appear just like a dream to me. Cada color que hay en ti, sobre mí, every breath that I breathe, just you know you're beautiful. Just like a dream to me. Y que se escuche fuerte el aplauso para este bonito vals. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto, mi nombre es Benjamín García. Soy el mejor amigo de Ricky, de uno de los tres, pero el primero, para que aprendan su lugar. Estoy muy agradecido por el tiempo que me da Ricky y Brenda de poder decir unas palabras aquí con la nueva familia que ellos están creando. Siempre, no quiero que me agarre sentimiento. Siempre he querido mucho a Ricky y siempre lo he respetado mucho. Me ha enseñado mucho acerca de que a veces tomar la decisión difícil es tomar la mejor decisión. Sé que es un hombre que tiene muchos principios y valores y lo admiro por eso. Y pues también hablando un poco de Brenda,
Es una mujer que tiene muchos principios y se los admiro mucho. Siento que hacen una excelente pareja y estoy emocionado como amigo de los dos, la grande familia que van a construir en un futuro. Los admiro, los quiero y deseo lo mejor para ellos, y pues quiero proponer este brindis por la nueva familia. No, los nervios, no me olvido. Por la nueva familia Medrano Balboa. Salud. Y que se escuche el escándalo. Hágale una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo con la pura sabrosura. Mueve tenera que esto sí es candela pura. Porque bailando tú eres reina donde quiera. Por esa gracia con que mueves tus caderas. Baile como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana, un paso para adelante, un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baile como Juana la cubana. No, mira, baile como Juana la cubana. Pero mire cómo luce su figura, cómo mueve las caderas al bailar. Esa negra Catalina es la locura, cuando baila tiene fuerza de huracán. Se le nota que ella goza, y el ritmo lo disfruta de verdad. Esa negra ya se puso candelosa, y no para de bailar y de bailar. Bailando, bailando. Pura sabrosura y puro vacilón, porque Catalina nos alegra el corazón. Pura sabrosura y puro vacilón, hay compas que miren nada más que figurón. Pura sabrosura y puro vacilón. Se me perdió la cadenita, por el Cristo de Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Saludaste que lo reciprocaste muy dentro de mi pecho. A ti el Nazareno, Carmen, a ti el Nazareno, a ti el Nazareno. Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera. Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera. Bailemos celebramos, prendiendo con novelas. Bailemos celebramos, prendiendo con novelas. Baila la bailala, baila la bailala, baila la bailala, baila la bailala.
Canto yo en esta cumbia, me olvido de las penas, porque tiene sabrosura la cumbia barulera, porque tiene sabrosura la cumbia barulera. Baila, la baila, baila, la baila, baila, la baila, ay, pero baila, uno debe amar lo más que pueda.
Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te ve. procura ser parte de mí, Y te aseguro que me hundo en ti. procura no mirarme más. Y no sabrás a quién te perderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí. Procura coquetearme más. Y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí. Y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Al ejecutivo de este dramático lo embrujó, moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó, y así fue la estrella más destacada dentro del show. Falló, no pudo en la escena donde había llanto, pues no lloró, no cantó en la escena donde había canto, solo dobló, y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor. Y ya se cansaron. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, suave, bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besa, 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 contigo. Suave, besa, 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 bésame por la tía. Echando para allá. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si me despegas, yo me despierto. Ese tipo sueño que me dan tus besos suavemente. Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, ese coro. Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame suavecito, sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo que me llega al alma. Dame un beso más en mi boca cabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente. Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, ese coro. Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Y ya se cansaron.
Excelente, señoras y señores. Fuerte el aplauso. Dice 2 y dice 3. Ya después, 1, 2, 3. Chicas, no se me vayan del centro de la pista para que se... 2, 1, y ahora de nuevo, 1, 2, 3. Y gracias que fue complot, compadre. Véngase, chavos, vamos a tomar la foto del recuerdo todos, por favor. Y que se escuche fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Y vengas a colaborar con los recién casados, vénganse todo el mundo. Y vamos a colaborar con los recién casados, vénganse todo el mundo. Vamos a hacerle una rueda a los novios, vamos a colaborar con ellos esta noche. Y vamos a hacer una rueda a los recién casados.
suavecita, mírame si me acósame, que la cumbia sabrosita se la baila suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame si me acósame, que la cumbia sabrosita se la baila suavecita y abriendo los brazos. Y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitica que me dices tú, Margarita. Y yo soy el pipiripao, y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitica que me dices tú, Margarita. Si me dicen la guayaba, pero si me dicen la guayaba, porque les digan las mujeres que soy el hombre que las quiere. Pechito con pechito, ombligo con ombligo. ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás?
pelusa que nunca se pone buzo, parece una muñequita cuando baila, es muy bonita. Cuando baila es muy bonita. Yo tengo una coqueta que le llaman la Violeta, de que van en las casetas y los parques y banquetas, nunca pierde la chaqueta. Nunca pierde la chaqueta. Yo tengo una chiquita que es simpática y bonita cuando saca la lengüita en los bailes y partita y no se cansa de bailar. No se cansa de bailar. Baila suavecito, pelusa. Que te está tirando ya. Mira, mira cómo baila la pelusa. Que te está tirando ya. Rico, 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 rico la pelusa. Que te está tirando ya. Mira cómo goza mi chata. Que te está tirando ya. Queremos que todos bailen la pelusa. Queremos que todos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Es la magia de tu cuerpo, el perfume de tu aliento, ese cuento de tu hiena que me tiene prisionera, el veneno dulce de tu encanto, pues la llama que me va quemando, es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Eres dueño del calor sobre mi almohada, de mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanza. Canto de pasión y arena. Mira, mira cómo baila la pelusa. Que te está tirando ya. Rico, 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 rico la pelusa. Que te está tirando ya. Mira cómo goza mi chata. Que te está tirando ya. Queremos que todos nos bailen la pelusa. Queremos que todos nos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Y que se escuche fuerte el aplauso. ¡Vamos, huevos! Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa. Después que a todos se envicia, dice que te ganan, tengo una noticia. Suelta que no hay No importa que usted sea mayor que yo, olvídate de
besito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taquis, taquis, rufle, rufle. Y ya se acabó.